Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, maestra. Sí, claro. Gracias. Voy a compartirles. ¿Qué tal estuvo el ejercicio? Bien, muy confuso. Muy confuso, No vamos. sé. Bueno, vamos a resolverlo. Voy a empezar a grabar. Bien. Les había dado de datos que era una prueba, ¿no? Una prueba en la cual pasaban 50 kilogramos. ¿Ya se puso? No, se me trabó. Bueno. Sí, era una muestra de 50 kilogramos, maestra. Gracias. 50 kilogramos. ¿En cuánto tiempo? Durante 12.5 minutos. 12.5 minutos. Con un ¿Qué? equipo que consume 0.95 kilowatts en vacío. Y 1.73 kilowatts, perdón, en operación. Ajá, ¿qué más? En la prueba, el tamaño de alimentación fue de 1 pulgada y el tamaño de descarga de 1/4 de pulgada. Ok, vamos a irnos para el primer punto. En el primero les preguntaba el índice de trabajo, ¿no es así? Sí. ¿Cómo se calcula el índice de trabajo? Es el consumo energético Ajá. Ujú. por la raíz de RT sobre la raíz de RT menos 1. ¿Por? Es toda la raíz de P sobre 100. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos? El consumo energético, necesitamos la RT y ya tenemos la P, ¿no? Acuérdense, el índice, le voy a poner así como que un subíndice aquí chiquitito, siempre tiene que ir en micras. Entonces, vamos a empezar vámonos por orden y vamos empezando con el consumo energético. Para calcular ¿qué tenemos que restar? Los kilowatts finales menos los kilowatts iniciales. Así es. Dividido entre los... no, continúa. Sí, aquí era 0.95, ¿verdad? Ok. Los de aquí abajo tienen que ser ¿en qué unidades? Toneladas sobre hora. Bien, entonces para ello hay que transformar estos 50 kilogramos sobre 12 minutos a toneladas por hora. Entonces lo que hacíamos era 50 kilogramos entre 12.5 minutos, 60 minutos, una hora, se van 1000 kilogramos, una tonelada. ¿Cuánto les da aquí, chicos? 0.24 toneladas por hora. 0.24 toneladas por hora. Esto es precisamente lo que íbamos a poner aquí abajo, ¿no? 0.24. ¿Qué resultado de consumo energético les da? 3.25. ¿En qué unidades?
kilowatts hora sobre tonelada. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Este valor es precisamente el que vamos a utilizar para calcular el índice de trabajo, ¿no? 3.25 kilowatts hora por tonelada por, ¿cuál es el RT de esta prueba? Es 4. 1 entre 0.25, lo que nos da 4. 0.25 pulgadas, ¿cuántas micras son? Sí. 6.350. Sí. 6.350 micras, ¿no? Entonces, eso lo sustituimos, ya nos vamos para acá. Y ahora ya tenemos prácticamente todos los datos, ¿no me falta alguno? No. Raíz de 4 entre 4 menos 1 por la raíz. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ah, ok. Es que no vi el cuadrito rojo alrededor y de repente dije, ya anoté y no sé si están viendo. ¿Qué resultado les dio del índice de trabajo? 1.140. 29. Ay, Ah, no, me equivoqué. Sí, es 29.9, ¿no? Sí, 29.95. Vamos a redondearlo en 30. Si reportaron también 29.5 está bien, porque ahí depende de los decimales. Vamos a redondearlo en 30 kilowatts hora por tonelada. Hasta aquí es el inciso 1. Háganme un favor, cuando sean los ejercicios así, pónganle una flechita, subrayenlo, pónganle otro colorcito, porque hay que estar checando inciso por inciso, ¿no? Y si ven aquí, pues son muchas las operaciones que se hacen, entonces pónganlo así grandote, grandote para ver cuál es el resultado. ¿Qué fue lo segundo que les pregunté? Punto Todos número los kilowatts hora sobre tonelada requeridos para procesar el material de 8 pulgadas a 2 pulgadas. Muy bien. Aquí ustedes ya saben, el ejercicio estaba muy relacionado a poder calcular ese tipo de mena, la que sea, con las características. Ustedes hicieron una prueba como ingenieros en materiales y les dio que para poder triturar una tonelada de ese material requieren 30 kilowatts hora por tonelada. Pero ahora, ¿qué pasa si cambia la relación de trituración, ¿no? Ahora hablábamos, híjole, Se puso azul. Sí, se me cerró el whiteboard. Órale, ¿qué pasó? No estaban viendo nada, ¿verdad? ¿O qué se ve? Ahorita se Sí ve todo. estamos viendo. Sí, hace rato sí se veía en la pantalla lo que estaba escribiendo. Ah, permiten, como que se me reinició. Sí. ¿Ahí se ve o todavía no? Sí, sí se ve. Sí, pero yo lo veo mal. Un poquito. Es que todavía no enfoca. Ujú. Ajá, sí, Sí, se me cerró, pero se quedó guardado. Aquí está. Estamos en el número 2. ¿Sí están viendo? Sí. Ok. En el 2 quedamos que ahora, bueno, ya sabemos el índice de trabajo de lo que vamos a procesar en la trituradora, pero ¿qué pasa ahora si cambiamos? Habíamos quedado que ahora nuestro feeding o nuestra entrada era de 8 pulgadas y nuestra descarga de ¿cuánto? De 2 De pulgadas. 2. Ok. ¿Cuál es la fórmula que emplearían aquí? la de la nueva demanda de energía. Muy bien.
ya conocen, voy a ponerle aquí, porque para evitar confusiones, la nueva demanda, ya sin tener que calcular ni la nueva superficie ni hacer otros cálculos, lo pueden hacer una vez que ustedes ya tienen caracterizado el mineral que están triturando. Entonces, aquí en la nueva demanda, pues prácticamente toman este valor que ya saben que van a consumir por default, digamos, es un valor ya estándar, y lo van a multiplicar. ¿Por qué? Por la raíz de RT menos 1. No. La raíz de RT, ¿cuánto es? Sería 4. 4. 4 menos 1 entre raíz de 4 por raíz de 100 entre ¿cuánto? 0.5 de las pulgadas, pero son 12.700. Exacto. Aquí tienen que ser, ¿cuáles fueron las que pusieron aquí? ¿Sería 2 o sería 8 el valor? ¿De qué No, pregunta? sería Sería 2 y son 2 pulgadas, ¿no? La P. 50.800. Así es en función de la descarga. Sí les sirve, obviamente necesitan saber cómo entra y cómo sale, porque de otra manera no pueden calcular la relación de trituración. Pero acuérdense que lo que va aquí siempre va en micras y va en función de la descarga. ¿Qué nuevo consumo les dio entonces? $1.148. Sí, Muy bien. Kilowatts hora por tonelada. Este es el resultado del 2. Maestra, yo tengo una duda. Sí. ¿Ahí por qué se utilizó se utilizó el valor de arriba en WI? O sea, el de WI de la parte de arriba. ¿Por qué lo usamos abajo? Porque la nueva demanda que vas a consumir en cuanto a la trituración, si cambias la relación de la entrada y la salida, valga la redundancia, si tú ya hiciste una prueba, de hecho ese es el primer paso para poder determinar cuánto se va a consumir, hacer una prueba como la del inciso 1, solamente tomar un tamaño determinado de muestra entre un tiempo, y es lo que les decía, este ya es fijo. Técnicamente ese índice de trabajo lo van a mantener y para hacer los cálculos de los consumos que van a tener, tienen que tomar en cuenta que este es el valor estándar de consumo de su mineral. Por eso se los daba al principio, porque de esa manera pueden solamente sustituirlo en la fórmula y así calcular cuánto se requiere para poder, digamos que la demanda ahora con estos cambios, ¿no? Con prácticamente aquí son los kilowatts hora por tonelada que consumirían pasando de 8 a 2 pulgadas. Ojo, todavía no llegamos, eso lo vamos a calcular en los siguientes incisos, cuánto es esto en función ahora de las toneladas que se van a producir. Les había dado el dato, ¿eran qué? ¿Cuántas toneladas eran al día? eran 6,000. 6,000, ¿no? Maestra, entonces, aunque, o sea, por ejemplo, si nos dice que lo calculemos otra vez, ya no tenemos que volver a sacar el WI respecto de estas dos. O sea, igual sé que no cambia porque va a dar lo mismo en el flujo másico y en el consumo energético. Entonces, ¿tendríamos que usar otra vez WI aunque nos cambien los valores de esto de aquí? No, aquí ya no, porque su WI lo determinaron en la prueba inicial. O sea, ese es el valor que ahora utilizarían para poder hacer, o ya sea como lo veíamos, definir los equipos que van a poner dependiendo de este consumo para estas. ¿Qué es lo que pasa aquí, por ejemplo? Esta es técnicamente como le llamamos la trituradora 1, ¿no? Entonces ustedes van a saber si tienen 3 trituradoras en línea, cuánto consumen en cada una, pero siempre utilizando este valor, el que ustedes determinan en una prueba como el índice de trabajo.
cada mineral, recuerden, tiene un índice de trabajo diferente. Entonces, este es el valor que necesitan para calcular la nueva demanda que van a tener en función de los tamaños de entrada y salida, ¿no? O la duda es cuál otra ecuación podrías utilizar en lugar de esta, o habías utilizado otra. Lo que pasa es que yo había entendido como que teníamos que hacer lo mismo que en el anterior, o sea, como que cambiaban las dimensiones, lo que hice fue volver a sacar el WI y obviamente cambia porque si usamos, o sea, la fórmula de WI que utilicé, cambié los valores porque cambiaban las dimensiones, entonces como que no entendía por qué se tenía que usar el de arriba y no como volver a sacar el WI respecto de esas dos. Pues porque prácticamente la prueba que haces es la que te sirve para determinar ese índice de trabajo. Ya teniendo ese punto, si te fijas, es incluso más fácil aplicar las fórmulas porque ya no tenemos que hacer como lo hacíamos la semana pasada de calcular nuevas superficies. Y además ahí, si recuerdan, era al revés. Nos daban, por ejemplo, los HP que necesitábamos o los kilowatts que consumía el equipo, y a partir del consumo nosotros sacábamos los valores de los kilowatts hora por tonelada, no era al revés. Aquí esto es para conocer la demanda de energía que requieres en función de una caracterización como esta, ¿no? Ay, como esta. Entonces, por eso no es necesario volverlo a calcular, porque ya con el inciso anterior sigue siendo el mismo material prácticamente. Vamos a hacer el ejercicio 2. ¿Cuánto entraba y cuánto salía, se acuerdan? 2 y 0.5. 0.5, ¿no? Aquí igual lo pueden volver a aplicar la nueva demanda. Ya este índice lo conocen, sigue siendo 30 kilowatts hora por tonelada. ¿Qué es lo que cambia aquí solamente? El valor, voy a poner en pulgadas, el valor de la descarga, para acá, y obviamente la relación de trituración, la RT, que de hecho no cambia mucho, ¿no? Igual les da 4, 2 en el punto 5. En las 3 dio 4. Raíz de 4 por la raíz de 100, ¿entre cuánto? ¿Cuántas micros? 12.700. ¿Qué demanda de energía les da para esto? 2.29. Vamos a redondearlo en 2.3 kilowatts hora por tonelada. Este es el requerimiento de la segunda trituradora. Esto es lo que va a consumir, porque estos son los valores típicos que utilizan, ¿no? Ahora, esto es lo que se va a consumir pero el punto que es bueno, habíamos calculado la nueva superficie. Me voy a brincar un poquito para que quede un poco más claro esta parte, porque en el siguiente inciso era, a ver, recuérdenme, la nueva superficie y ¿cuál era el La cuarto? potencia HP. Ajá, exacto. Era la nueva superficie y la potencia en HP mínima requerida en los motores, ¿no? Entonces, ahora sí, esta es la energía que se consume, pero si nos vamos voy a poner aquí el inciso, voy a poner el inciso 4. Si estamos hablando que para la trituradora 1, que es la que tenemos acá, en la cual se consume 1.148 kilowatts hora por tonelada para poder reducir la partícula de 8 a 2 pulgadas, ahora lo único que tenían que hacer en el inciso 4 es el valor que les daba, lo voy a redondear a 1.15. 1.15 kilowatts hora por tonelada. Y para multiplicarlo, si recuerdan, estaba el dato que eran 6.000
6.000 toneladas por día. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pasarlas a toneladas por hora. Se divide entre 24. Un día, 24 horas. Y entonces, ¿cuánto nos da? ¿Cuántas toneladas por hora? 250. 250 toneladas por hora. Va a ser el material que va a estar pasando de prácticamente, ¿qué es lo que ocurre aquí? Las trituradoras están en línea. ¿Por qué se sabe que están en línea? Porque prácticamente están diciendo que van de 8 a 2 pulgadas y luego van tamaños de 2 a 0.5. El material, ahí lo que se considera como una constante es el material procesado. Se supone que lo que entra tiene que salir en la misma cantidad. Pueden haber ligeras pérdidas por los finos, pero son despreciables si estamos hablando de toneladas, ¿no? O sea, prácticamente pueden decirle, no, pues se generan, no sé, 50 kilos tal vez, un poco menos de finos, pero una de las cosas de estos, de los ciclos que caracterizan a este tipo de procesos de trituración y de molienda es que la cantidad que se pesa al inicio tiene que ser la misma que se pesa al final. Entonces, prácticamente cada hora por cada una de las trituradoras deberían estar pasando 250 toneladas. Eso es lo que vamos a multiplicar por nuestro consumo energético. 1.15 por 250 toneladas por hora. ¿Y qué valor nos da? Maestra, perdón, yo ya me perdí. ¿El 1.15 de dónde salió? De arriba. El redondeamos. Bueno, le ponemos uno para que no se confundan, 1.148. Poner acá. Nada más redondeé. 1.148 es el consumo de la trituradora 1. El nuevo consumo lo vamos a multiplicar por las toneladas que pasan por hora y entonces nos deberían estar dando 287.5 kilowatts. Si esto lo transformamos a... Maestra, ¿cuál está resolviendo? El 4. A ver. La nueva superficie de los incisos de estos. Pero no el... Ah, perdón, el 5. El 5. La potencia requerida. Ok, la potencia requerida. Ok, está bien. Sí, tienen razón, es el 5. Este es el 5. Un caballo de fuerza son .746 kilowatts. Kilowatts en kilowatts se van. Y les estaría dando .746. 385.38 HP. Para poder procesar un material con un índice de trabajo de 30 kilowatts hora por tonelada que pase de, en este caso en la trituradora 1, de 8 a 2 pulgadas, requieren un equipo que al menos funcione a 385.38 caballos de fuerza. Eso es lo que se pedía en el inciso 5. La potencia en HP mínima requerida en los motores para la trituradora 1. En la trituradora 2 pasa algo muy similar. Nos vamos a multiplicar. Voy a poner aquí abajo, es prácticamente el 5. Para la quebradora, para la trituradora 2. Maestra, ¿me puede repetir, por favor, cuáles son los elementos que se tienen que multiplicar
en la solución del ejercicio 5, que es la potencia mínima requerida para el WN inciso 2. por la producción. Aquí lo puse. Está en rojito. Ok. WN WN por producción. Ok. aquí teníamos, ¿cuánto les dio aquí? 2.3, ¿verdad? En la trituradora 2. Sí. 2.3 igual kilowatts hora por tonelada. Prácticamente vuelve a pasar lo mismo. Son 250 toneladas por hora. Y aquí les daría 575 menos horas con horas, toneladas con toneladas, y les darían 575 kilowatts de consumo. Igual los convertimos a HP para poder tener el dato para el motor. Un HP.746 kilowatts. Nos da 770.74 HP. Este es el consumo mínimo requerido para la siguiente trituradora. ¿Por qué es más alta que la trituradora 1? Maestra, yo tengo otra duda. ¿Dónde? Es que ayer la fórmula que nos dio de W, o sea que solo era la W sola, ¿esa para qué era entonces? A ver, déjenme, se las comparto. Este está... Una WN. Aquí, en estas, ¿no? Esta es WI. El índice de trabajo es World Index, por eso es WI. Y es el que van a calcular. Aquí en W, prácticamente se refiere al consumo energético. Lo que calculamos ahorita en el inciso 1, que cuando les hablen de operaciones en vacío, el consumo en operación y en vacío, entre lo que se hizo la prueba es el que va aquí, es el consumo energético. Y la WN es a través de esta fórmula, donde multiplican el índice de trabajo por la diferencia de las raíces de las RT y por el tamaño de la descarga. Esas son las que utilizamos ahorita. Para poder calcular, este es uno de los que podemos hacer para poder calcular lo que hicimos ahorita con el consumo en la planta. Esto también lo podemos hacer. Si ya tenemos el índice de trabajo, vamos a aplicar esta fórmula y podríamos, no sé si alguien lo utilizó, le dio el mismo valor que lo que teníamos ahí. ¿O habían utilizado Yo esta? la usé, maestra. Yo sí la usé, pero de todos modos no me dio el mismo valor. No sé, algo debía hacer mal, pero necesito revisar qué fue. Sí, maestra, yo también utilicé esa y no me salió lo mismo. Sí, que era diferente. ¿Qué me salió? ¿Qué le salió ahí? 1.33 menos... A ver, vamos a hacerla con A esto. mí me salió 629,000 HP. Es 1.73, maestra, no 1.33.
Con esta, en el inciso 2. Es que algo dijo de 1.33 y no sé si sea lo de la demanda en operación. 1.73, ajá. Sí, eso fue los resultados que se tenían de la prueba. Acá, y los pusimos mal aquí. 1.73, ¿no? 1.73 menos 1.95. De raíz, a ver. Tres. Profa, denos chance de mandárselo otra vez. ¿Dónde se equivocaron? Ah, ya vi, ok. En todas Sí, no tengo en la. todas. Profa. Yo Ni también no sé siquiera qué. en la nueva. Sí, maestra, pónganoslo bien a todo. No, o sea, lo que voy a calificar es que lo hayan entregado al final, aunque por eso me interesaba hacerlo, para que tuvieran el dato preciso y si tenían alguna duda de cómo resolverlo. Pero sobre todo es para cuando ustedes tienen el valor, el ejercicio que habíamos hecho anteriormente, déjenme me regreso un poco, lo habíamos hecho considerando que tenían el índice. Sí, ya vi el error. Ok. Maestra, Ujú. ahí en esa fórmula que tenemos en la pantalla, ahí no está considerando lo que es, pues que le llamarían, que yo vi en un video, la masa, o sea, la cantidad de toneladas por hora. No, el que se está determinando aquí sí es en función de las toneladas que están ustedes alimentando. Bueno, no, del tamaño, pero no de lo que están alimentando. Esta podría ser una forma indirecta de calcularlo si no tienen lo que está en ese momento produciéndose, como fue el dato que yo les di, las 6,000 toneladas por día, porque aquí lo único que tienen es el índice de la prueba que hicieron, el tamaño de la descarga, y de la descarga y de la alimentación, y con eso prácticamente pueden ustedes calcular cuánto se requiere, pero no tienen ese dato de cuánto están produciendo por día. Esa era la diferencia, y esa es una de las formas indirectas con las cuales podían obtenerlo a través del dato que les estaba dando, ¿no? Esa sería la principal diferencia. Si por alguna razón no saben cuánto están produciendo en ese momento y solamente tienen los datos de una prueba que hicieron, o incluso van a instalar un equipo y quieren saber la capacidad que tiene, entonces pueden utilizar esta fórmula, porque aquí no necesitan tener el dato de cuántas toneladas por hora está pasando en ese momento. Si las tienen, entonces ya estaríamos aplicando lo que estábamos viendo hace un momento en el ejercicio. ¿Dónde está el que estábamos realizando ahorita, no? Maestra, entonces esa fórmula, la que está ahorita en la pantalla, ¿nos puede servir para calcular lo del mínimo requerido o no? Es que las dos esa es la diferencia. Cuando el mínimo requerido, si ustedes no tienen el dato de la capacidad que tienen de producción en ese momento, voy a mover un poquito para acá, que era el último que habíamos calculado, mero. Si no tienen el dato de estos 6,000 toneladas por día, pueden utilizar la otra fórmula, pero si se les está dando cuántas toneladas por día se están produciendo, pueden sacarlo de forma indirecta a través de este consumo. Esa es una de las diferencias que hay.
Si no tienen y solamente se les pide cuánta energía se requiere o cuáles las especificaciones del equipo en función del índice de trabajo y de una alimentación se les da, ahí sí pueden utilizar esta fórmula, la que estamos viendo acá. Bueno, ya se puede compartir, la que estábamos viendo aquí. Maestra, Sí. yo tengo una duda. ¿Nunca se da el caso en el que nos pidan encontrar el valor de la alimentación y de la descarga? O sea, que nos toque hacer algún despeje de la fórmula. De que calculen, pues es que en ese caso lo que requieren es el conocer los pesos de lo que se está procesando en ese momento para poderlo obtener. Había unos, creo, si no me recuerdo, en los primeros ejercicios lo realizamos, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes estaban calculando las toneladas por hora para producir, ¿no? Pero aquí ya tenían los consumos en kilowatts de lo que, digamos que lo pueden sacar de forma indirecta con no sé si lo hicieron así, con la nueva superficie. ¿Alguien lo aplicó así? De que utilizara la relación de duración de la nueva superficie para calcular las toneladas por hora producidas. Esa podría ser una opción. Pero no se las voy a dejar tan complicada tampoco. En dado caso, si no les estamos dando, si no se les está dando en el examen el dato en toneladas por hora para poder calcularlo, pueden utilizar esta fórmula. Si tienen el dato de toneladas por hora, entonces solamente lo multiplican por la WN que hayan obtenido y esa es la cantidad que requieren. Esa es la diferencia. Y de hecho el más preciso es este, porque al final es lo que ustedes pueden medir en el proceso, que saben que efectivamente son las toneladas por minuto, por hora o por día que están procesando. Eso es lo que efectivamente la máquina requiere y la energía que se va a requerir para que el equipo funcione. Aquí es un método en el caso de que no tuvieran el dato de cuánto están pasando, cuántas toneladas por hora están produciendo, entonces solamente tienen los datos de cómo entra, cómo sale y cuánto es el esfuerzo, bueno, no, más bien el índice de trabajo necesario para poderlo procesar. Maestra, es que en el ejercicio que hicimos ayer, que usamos esta fórmula que está ahí que se ve, sí nos había dado un nivel de producción que eran 300 toneladas y lo que nos salió de la W lo multiplicamos por eso. A ver. Yo también lo hice así. ¿Y qué consumo les dio? Es que, bueno, lo de ayer, no tanto, bueno, lo del otro día, no tanto la tarea, pues usamos lo de que nos salió la W por el nivel de producción que nos había dado. Entonces así hice mi ejercicio esta vez, pero como no estaba segura qué usar de WI, usé el que me salió de WN de la primera. Ajá. Y Pero pues me sale algo muy pequeño, la verdad. ¿cuánto le sale? De HP al final, usando por ejemplo el WI como 1.14, me sale 8.54 HP. Ah, ok. No, sí. De hecho, dan unos números diferentes con este. Entonces, a ver, vamos a regresarnos al pasado. Vamos a volver al pasado. Nos hizo daño no haber tenido esa clase ayer. Maestra, Mande. ahorita podría abordar el punto número 4, que es la nueva superficie de los incisos 2 y 3, por favor. Sí, les voy a pasar el... Ah, ok, ya lo encontré. Ahí les había dado el dato de 300 toneladas por hora, ¿no? Sí, maestra. Ok, y ahí, a ver, voy a compartir pantalla de nuevo. Aquí está. Este fue el pasado, ¿no? Habíamos determinado que el índice de trabajo era 15.98 kilowatts hora por tonelada. Hasta ahí vamos bien.
Después se calculó el nuevo consumo, que es prácticamente el que está aquí, el WN. Aquí está el punto WN.487. Y les había dado el ejemplo de que si tuviéramos el dato de que estábamos procesando 300 toneladas por hora, se multiplicaba ese valor, el que tenían la nueva demanda de energía, y les daba los kilowatts y posteriormente los HP que requerían para poder operar, ¿no es así? Sí. Pues es el mismo procedimiento, ¿no? Multiplicamos las toneladas por hora para obtener los HP. Sí, sí. Ahí, por ejemplo, lo que me quedó la duda es que esa WI de la fórmula es lo que nos salió el valor chiquito, por ejemplo, el 1.14, o cuando lo sumamos con el índice anterior. No, en este caso este lo pueden tomar como el valor, porque cuando había otro de los ejercicios que hicimos anteriormente, yo no les di las toneladas por hora que estábamos produciendo. Yo les comentaba, con que lleguen a este valor, que es prácticamente la nueva demanda de energía, eso es lo que se entiende que aumenta si ustedes están procesando ahora el material mucho más pequeño. ¿Qué tanto se requiere para este consumo de energía? Tienen que saber a fuerzas cuántas toneladas por hora están para saber la energía requerida de este equipo con esta nueva demanda, ¿no? Que son de hecho lo que obtuvimos aquí. Maestra, WN. Mande. perdón que le pregunte tanto, es que estoy algo confundida. Entonces, en el inciso B y C nos está preguntando la nueva demanda de energía. Sí, WN. Lo que pasa es que la tarea anterior, creo, también me confundí porque usted nos había dado, lo que nos había cambiado era la descarga. Entonces, es que ya no estoy entendiendo por qué se utiliza, o sea, estoy sin entender por qué utilizamos el UI del primero. Porque ese es el índice de trabajo. Eso fue lo que les pregunté, ¿cuál es el índice de trabajo? Y ese es WI. Ese sí no cambia, o sea, así como viene la fórmula, así se calcula. Ese es el que, dependiendo de las condiciones en las cuales estamos haciendo la prueba, eso es lo que vamos a alimentar para hacer. De hecho, aquí este ejercicio es muy similar también. Tenían un valor en el cual en una prueba, en un tiempo, en punto 927 toneladas por hora, habían procesado material. Aquí ya no tuvieron que multiplicar de pulgadas a micras, ¿no? Ya se los había dado en micras de 9.000 a 9.400 a 8.400. Y entonces determinaron que con este consumo de energía, ¿dónde está? Creo que se borró. El índice de trabajo era 15.56 y la nueva demanda, utilizando ahora un cambio ahora a 7.400 micras, era esta, ¿no? Si ahora les digo, en lugar de 7.400 utiliza otra, pueden seguir utilizando el valor del WI, ese es fijo, ese siempre se queda dependiendo de la prueba que se utilizó. Ese es otro punto. Cuando les diga, calcule el consumo energético, considerando el consumo de kilowatts en operación, menos el consumo en vacío, entre no sé, 50 kilos que se alimentaron en 15, 10 minutos, les estoy hablando de una prueba. Estas toneladas por hora no son lo que se produce normalmente. O sea, es una prueba que se hace para poder saber cuánta energía es la requerida con estas condiciones para ese mineral. Y este es el índice de trabajo, por eso les decía, ese se queda siempre fijo, el WI. ¿Cómo vamos a calcular las nuevas demandas? Cambiando las granulometrías de lo que estamos obteniendo, ¿no? Si ahora en lugar de obtener 8.400, ahora estamos procesando para 7.400, entonces pueden calcular la nueva demanda en función del dato del índice de trabajo que se queda fijo y ahora con la nueva RT y el nuevo valor.
de la granulometría. Esto es para esto. ¿Sí o todavía no? ¿Hacemos otro ejercicio para que quede más claro? Maestra, Sí. antes, bueno, ahí la fórmula esa de W es igual a 10 por WI sobre raíz de P y eso. Ahí, por ejemplo, en el ejercicio este que nos dejó de tarea, si lo hiciéramos con esa fórmula, WI es el índice de trabajo que sacamos el primero, Así es. y luego Sí. entonces abajo la P y la F van a ser, por ejemplo, del inciso 2, los que teníamos de 8 pulgadas y 2 pulgadas, pero en micras, pues. Así es. Sí, de hecho estaba Ok. haciendo ese, por ejemplo, si hubieran utilizado esa fórmula, les da 1.33 menos 10 por 30 entre... Sí, me decían que hubo quien la aplicó y que no les daba ese valor, pero no me dijeron cuánto les daba si aplicaban esa fórmula. Es que yo la apliqué, pero no puse el índice de trabajo ese que le acabo de decir. Yo me confundí, puse el del inciso 2, que acabamos de sacar el nuevo. Yo sí lo hice así, maestra, y me quedó que W es 0.632. Ajá, sí, punto 66 más o menos, ¿no? Ajá, y el otro me salió de 1.326.5. Sí, aquí en esta nueva demanda es siempre y cuando, como les decía, si no tuvieran el nivel, las toneladas en ese momento de saber de cuánto producen. Esta nueva demanda también la pueden calcular si no tienen las toneladas por hora. Esa va a ser la principal diferencia y por eso no les da el valor que nos dio abajo, ¿no? De ¿cuánto dio? 1.15. Esas van a ser las dos principales diferencias. Si ustedes no tienen las toneladas por hora que están pasándose por la trituradora, pueden utilizar esta. Si las tienen, entonces hay que multiplicar el valor que les resulte por las toneladas por hora para saber el consumo del equipo. Les voy a pasar déjenme pasarle el pantallazo de estos aquí al chat. Oiga, maestra, entonces el WN y el W no sirven para lo mismo, solo que uno es para cuando nos dan las toneladas por día o por hora y el otro es cuando no tenemos ese dato. No, el WN es la nueva demanda de energía. El WI ese siempre es igual, o sea, ese siempre se queda en función de una prueba que ustedes realicen. Acuérdense cuando hicieron el trabajo de los procesos como de los métodos como de péndulo y determinaron el índice de trabajo, ese siempre se queda y es incluso si ustedes dijeron saben que yo no quiero mezclarme con todo eso, maestra, y entonces lo que voy a hacer es buscarlo en las tablas. Ustedes pueden encontrar cuáles son los valores típicos de ese índice de trabajo. Voy a compartirles eso es lo que quiero que les quede bien claro porque hay ahí confusión y en realidad estamos hablando siempre de los mismos valores. Fíjense, el WN, bueno, no de de los mismos valores, pero sí de los valores fijos. Acuérdense que estábamos hablando que esta energía requerida para poder triturar una tonelada de un material a micras es un valor fijo, ¿no? De hecho, si ustedes con los valores que obtuvieron pueden buscar algo que esté dentro de los valores que se puedan encontrar aquí. Aquí está al micras a la 0.5, entonces prácticamente esto tendría que ser a la mitad para considerarlo. Si yo les digo, hay un mineral que tiene, no sé, como lo sacábamos, un índice de trabajo de 30 kilowatts hora por tonelada, ustedes lo pueden buscar en una tabla y van a tener valores muy parecidos. Ese índice de trabajo siempre es fijo y se calcula con
los experimentos que ustedes me reportaban en uno de los trabajos. Lo que sí está cambiando en función de la alimentación es lo que ustedes van a calcular con la nueva demanda, que son las fórmulas que tenemos acá. Esta nueva demanda va a ser en función de esta WI, entonces no importa si ahora se tritura más o se tritura menos, eso ustedes lo alimentan a través de P y de la RT, pero este W siempre es fijo, WI. El índice de trabajo es constante en cualquiera de si se ponen 1, 2, 3 trituradoras. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a medida que sea más chica la partícula, pues la demanda de trabajo de energía va a aumentar, pero el WI va a permanecer siempre el mismo. Eso es lo que es, y eso es porque se hace a través de pruebas controladas para saber, en función de lo que se está alimentando, cuál es el índice que se puede obtener. Si en dado caso les digo nada más, van a ustedes a triturar caliza, entonces en lugar de hacerse bolas y estar calculando el WI, lo pueden tomar de las tablas y también es válido. Esa es la diferencia. El consumo sí va a estar en función de si se alimentan a más o menos pulgadas o micras de lo que estamos hablando, ¿no? Mañana continuamos con esto, chicos, porque ya les toca la siguiente hora y volvemos, vamos a hacer otro ejercicio para que quede más claro todos los cálculos. Maestra, Sí, dime, Jenny. es que yo he tomado como una tipo conclusión y me gustaría saber si estoy en lo correcto o no. Ajá, dime. Según yo, he entendido que la WI, pues sí, definitivamente no cambia, pero eso es cuando me dan valores, pues ya como fijos de consumo, bueno, de lo que es en vacío, de la demanda en vacío y la que es demanda dentro de la producción, la que miden en operación. Entonces, teniendo esos dos valores iguales, si me piden que yo determine el índice de trabajo, pero aunque cambien las dos como dimensiones de la partícula que quiero triturar, entonces es que puedo usar la de WN y exclusivamente usaría la tercera fórmula de W en la que se utiliza el 10 por esa. Utilizaría esa solo si me pide encontrar los HP si no tengo el valor de la producción. Así es, exactamente. Ok, gracias. Así exactamente. Bueno, chicos, continuamos mañana porque ya estamos en la hora. Cuídense mucho. Gracias, maestra, igualmente. Igualmente, profe. Hasta luego. Bye.